tema de la unidad 1 del tercer grado de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es la independencia de México. La independencia de México es un proceso histórico muy interesante que, a pesar de que empieza en 1810 con el grito de Dolores, se prolonga hasta 1821, pero tiene sus antecedentes durante toda la época colonial. Antes de empezar con los conocimientos nuevos que vamos a generar, me gustaría conocer cuáles son los conocimientos que tú tienes. Entonces, en tu cuaderno, anota las siguientes 3 preguntas. ¿Cómo era la vida en Nueva España? ¿Sabes quiénes eran los criollos? ¿Conoces cómo estaba estratificada la sociedad en Nueva España? Bien, los antecedentes de la independencia prácticamente se encuentran en toda la época colonial. Recordemos que durante 300 años México fue colonia del Imperio Español. Todas las decisiones que se tomaban y que eran importantes para la vida en Nueva España se tomaban desde Madrid, en este caso desde Palacio del Rey de España. Entonces las situaciones eran un poco complicadas en el sentido de las noticias venían ya un poco tarde, prácticamente cada colonia era muy difícil que se manejara sola, tenía que esperar mucho tiempo para tomar las decisiones y pues la organización adentro de las colonias muchas veces era pues difícil, ¿no? Bien, uno de los antecedentes de la independencia de México los antecedentes los podemos dividir en de dos tipos, que son los antecedentes internos, es decir, aquellos antecedentes que se gestaron dentro del territorio, y los antecedentes externos, que fueron situaciones que fueron ajenas a la situación de la Nueva España, ¿no? Dentro de las situaciones internas podemos nombrar, por ejemplo, la gran disparidad, o sea, la gran diferencia entre los grupos que tenían privilegios y los grupos que estaban en pobreza, como campesinos, indígenas, y que prácticamente pues solamente se dedicaban a vender su fuerza de trabajo, vender productos de tipo agrícola, y pues tenían pocas propiedades, las cuales eran comunales, eran entre toda la propiedad, todo el pueblo indígena, pero que pues solamente podían tener una economía para subsistir. Por el otro lado estaban los españoles, que tenían privilegios, como por ejemplo poder acceder a puestos públicos, ¿no? De hecho, se hacía la diferencia, aunque fueras español de, de clase, realmente influía mucho si tú nacías en España, es decir, si eres español de la península o si habías nacido en América, español americano. Realmente los españoles americanos no tenían acceso a puestos clave. Un español americano no podía ser virrey, por ejemplo, que sería el encargado, o sí, el encargado del gobierno en el territorio de la Nueva España, ¿no? Solamente podían acceder a puestos muy menores, ¿no? Como por ejemplo corregidores, intendentes o alcaldes, o en el caso del ejército solamente al grado de capitán. Ellos no podían ser generales ni mariscales, porque estos generales mariscales los mandaban directamente de España. Entonces, para evitar
que la misma población americana tuviera control de los puestos importantes para la monarquía española. Bien, estos españoles americanos se les conoció o se les decía criollos. Prácticamente con la palabra criollo eh, se van a dar a conocer, se va a hacer como un punto de identificación y ellos van a querer, van a buscar estos puestos que se les niegan, ¿no? Estos puestos que prácticamente sus padres pueden tener porque son hijos de españoles peninsulares, pero que se les niega por ser americanos. Estos criollos se van a educar en centros de educación que van a inculcarles ciertos valores de identificación como americanos y también se van a educar o van a conocer las ideas de la Ilustración y van a querer aplicar estas ideas a sus territorios con la intención de poder gobernarse ellos mismos, porque realmente ellos, como decían, ellos sentían que estaban relegados y que realmente deberían de tomar las decisiones porque pues habían nacido en este territorio. Así que se organizan y empiezan a existir ciertos movimientos para poder derrocar al gobierno español. Uno de estos fue precisamente en 1808, aprovechando la coyuntura de la invasión francesa a España, que es uno de los acontecimientos que se le conoce como antecedente externo, que el Ayuntamiento de la Ciudad de México busca gobernar, ¿no?, esta situación. Otro de los antecedentes externos es la independencia de Estados Unidos, que nos va a dar las ideas para, digamos, emular, para poder tener una república democrática como ellos la pudieron construir en su territorio. Otro de los antecedentes externos también es la Revolución Francesa, porque nos como movimiento social impulsa las ideas de el levantamiento del pueblo contra el gobierno que pues lo está oprimiendo. Para un mejor estudio del proceso de independencia, se divide en 4 etapas. La primera, que se llama de inicio, que va de 1810 a 1811 y que precisamente es el surgimiento del movimiento. Algunos de los acontecimientos importantes que se encuentran en este periodo son la conspiración de Querétaro, el grito de Dolores y la captura y muerte de los insurgentes, en este caso Miguel Hidalgo y Allende. La segunda etapa de la independencia es la de organización, que va de 1811 a 1815. El principal líder de esta etapa es José María Morelos y Pavón, que a la caída de Hidalgo y de Allende va a buscar reorganizar el movimiento y se va a centrar básicamente en los territorios del sur, en la parte de Guerrero y parte de lo que ahora es tanto Oaxaca como el sur, Morelos, ¿no? En esta etapa, algunos de los acontecimientos que encontramos son el sitio de Cuautla y el Congreso de Anáhuac, que es la primera idea de congreso en toda América. O sea,
tener un congreso en donde poder discutir las ideas de cómo se van a gobernar, cómo se va a realizar el movimiento, y también de esta etapa es el surgimiento de los sentimientos de la nación. La tercera etapa del movimiento de independencia se le conoce como la etapa de la resistencia, en donde después de la muerte de Morelos, las fuerzas insurgentes se desbandan y algunos líderes logran conservar algunos territorios. Algunos se van hacia la parte de la montaña, en lo que es Veracruz, otros se repliegan a la parte sur. En este caso, quien se va a Veracruz es Guadalupe Victoria, y quien se va a la parte sur es Vicente Guerrero, que van a ser los líderes de la etapa de la resistencia. También en esta etapa se va a tener la presencia de un revolucionario español que va a venir a apoyar a las fuerzas insurgentes, que en este caso estamos refiriéndonos a Francisco Javier Mina, que pues inmediatamente desembarca, es fusilado por las fuerzas realistas. Por último, la etapa los años en los que se desarrolla la etapa de la resistencia es de 1815 a 1820. Y por último, la cuarta etapa, la etapa de la consumación, que es prácticamente el año de 1821. Los acontecimientos importantes son precisamente tanto el abrazo de Acatempan como la firma de los tratados de Córdoba. Entonces, una vez que el ejército insurgente está desgastado, desmoralizado por tantos años de guerra, y el ejército realista de igual manera, tanto Agustín de Iturbide, capitán del ejército realista, como Vicente Guerrero, capitán de las fuerzas insurgentes, logran un pacto para poder pues consumar, terminar tanto la guerra y en este caso la independencia de México. Iturbide prácticamente entabla tratados o pláticas con el nuevo virrey en ese momento, don Juan O'Donoghue, para poder consumar y para terminar la guerra. En este caso lo logra firmando los tratados de Córdoba, que no van a reconocer los españoles. E incluso va a existir un intento de reconquista para el año de 1829, pero que Santa Anna logra, ya como ya estamos en la parte donde prácticamente está conformado México, ya en donde Santa Anna lo repliega estas fuerzas y logra derrotar a el ejército español. El gobierno español en México termina con la entrega del último reducto, que sería la isla de San Juan de Ulúa. Me llamo Víctor Alfonso Mendoza Pozo, soy historiador y doy clases en la escuela secundaria Rosario Castellanos de la colonia Jiquilpan, en el municipio de Acapetagua, y voy a participar en este proyecto.